¿Te pasa que cuando tenés que formular o nombrar un óxido la tenés clara, pero cuando te toca una sal no sabés por dónde empezar? Si es así, este video es para vos. Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video sobre nomenclatura y formulación de sales. Antes de empezar con lo que nos convoca en este video, debemos recordar qué son las sales. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, en la que la base es la que aporta el catión y el ácido va a aportar el anión. ¿Qué tipos de sales podemos encontrar? Bueno, si hablamos de sales neutras, podemos distinguir dos tipos, las sales binarias y las ternarias. Las binarias están formadas por dos elementos, por ejemplo, el cloruro de sodio que ven en pantalla. A este tipo de sales se las llama sales aloídeas. Por otro lado, las sales ternarias están formadas por tres elementos diferentes y a estas sales las conocemos como oxisales o sales oxoácidas. Como ejemplo, pueden ver en pantalla el sulfato de potasio. Cuando hablamos de nomenclatura, ¿a qué nos referimos? Al conjunto de reglas que otorga un nombre unívoco a cada compuesto y que permite diferenciarlos claramente entre sí, mientras que la formulación hace referencia a la representación mediante símbolos de ese compuesto. Comencemos hablando de nomenclatura. El primer paso y fundamental para establecer la nomenclatura de un compuesto es identificar el estado de oxidación de cada uno de los átomos que componen ese compuesto o molécula. Para ello debemos tener en cuenta algunas reglas. Regla número 1. El oxígeno en la mayoría de los compuestos en los que participa presenta estado de oxidación -2. Regla número 2. El hidrógeno presenta estado de oxidación +1 en la mayoría de los compuestos de los que forma parte. Regla número 3. La suma de los estados de oxidación de todos los elementos que conforman una sal neutra debe ser igual a 0. Regla número 4. Los elementos metálicos en la mayoría de los casos tendrán estados de oxidación positivos, es decir, conformarán los cationes. Regla número 5. El elemento más electronegativo que conforma la sal será el que tenga el estado de oxidación negativo. Ahora sí, vamos a la parte central de este video. Existen tres tipos de nomenclaturas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura numeral de Stock y la sistemática o por atomicidad. Nos vamos a centrar en las dos primeras, la nomenclatura tradicional y la numeral de Stock, ya que son las más utilizadas para sales. Comencemos con las sales aloídeas. Si queremos nombrar una sal aloidea por la nomenclatura tradicional, primero se deberá nombrar el anión, seguido del catión. Para nombrar el anión, tenemos que tener en cuenta que este deriva de un ácido hidrácido. Por lo tanto, deberíamos sustituir la terminación hídrico del ácido por uro. Luego sigue la preposición de y por último el nombre de metal como tal si tiene un único estado de oxidación posible. Si ese metal podría adquirir varios estados de oxidación, la terminación del mismo se debe cambiar. ¿Cómo? Será terminado en oso si usa su menor estado de oxidación y terminado en ico si usa su mayor estado de oxidación. ¿Qué diferencia tiene la nomenclatura de Stock? Es similar a la nomenclatura tradicional. La única diferencia es cómo nombramos el metal. Si este tiene un único estado de oxidación posible, quedará con su nombre como tal. Y si tiene más de un estado de oxidación, su nombre no se modifica, pero se debe escribir al final del nombre de la sal, entre paréntesis y con números romanos, ese estado de oxidación que presenta cuando conforma dicha sal. Veamos ejemplos. Tenemos esta primera sal.
Lo primero será identificar catión y anión. Sabemos que el potasio es un metal, por lo tanto, actuará como catión, mientras que el bromo es un no metal, por lo tanto, será el que actúe como anión. Ahora recordemos, debemos comenzar el nombre por el anión. Y como este proviene de un ácido hidrácido, en este caso el bromo proviene del ácido bromhídrico. Tendremos que cambiar su terminación por uro. Por lo tanto, la primera palabra del nombre será bromuro, seguida de la preposición de y luego el nombre del catión. En este caso, el potasio solo puede adquirir un único estado de oxidación, que es +1. Por lo tanto, escribiremos su nombre como tal. Al tener el potasio un único estado de oxidación, tanto la nomenclatura tradicional como stock coincidirán en nombre, y el nombre de la sal será bromuro de potasio para ambas nomenclaturas. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, el hierro es el que actúa como catión y el azufre como anión. El azufre proviene del ácido hidrácido, es decir, del ácido sulfídrico. Por lo tanto, tenemos que cambiar su terminación a uro. Y la sal comenzará su nombre con sulfuro. En el caso de la nomenclatura tradicional, debemos tener en cuenta, en este caso, el hierro puede tomar dos estados de oxidación, +2 o +3. Y en esta sal, como vemos, tiene un estado de oxidación +3, que es el subíndice que le intercambia al azufre. Por lo tanto, actúa con su mayor estado de oxidación. En ese caso, la terminación del hierro será ico. Y así, bajo la nomenclatura tradicional, el nombre de esta sal será sulfuro férrico. Mientras que por la nomenclatura de stock será sulfuro de hierro y entre paréntesis y con números romanos deberemos escribir el 3 correspondiente a su estado de oxidación. Veamos un último ejemplo. En este caso involucra al plomo y al yodo. El plomo como metal actuará como catión y el yodo como no metal actuará como anión. Este proviene del ácido yodhídrico, por lo tanto la sal comenzará con la palabra yoduro, terminada en uro, como habíamos visto en los casos anteriores. En el caso del metal, el plomo puede actuar con estado de oxidación +2 y +4. En este caso, vemos que al yodo le ha intercambiado un 2. Por lo tanto, sabemos que actúa con su estado de oxidación más bajo. Esto hará que en su nombre, bajo la nomenclatura tradicional, se le deba añadir al final oso. Y el nombre de la sal quedará como yoduro plumboso. Mientras que para nomenclatura de stock conservaremos el nombre del plomo como tal, pero le añadiremos al final y entre paréntesis con números romanos el estado de oxidación 2. Y la sal quedará como yoduro de plomo 2. Aquí les dejo una tabla con muchos más ejemplos para que vayan familiarizándose con la nomenclatura de sales haloideas. Veamos ahora la otra parte de esta historia. ¿Cómo se formulan las sales haloideas? Bueno, deberíamos seguir algunos pasos para no equivocarnos. En primer lugar, escribimos el símbolo del catión, que va a provenir del hidróxido correspondiente. Pero en este caso escribimos solo el catión, sin sus oxidrilos. Al lado escribimos el anión, que va a provenir del correspondiente ácido hidrácido, pero sin sus hidrógenos. A continuación escribimos los estados de oxidación del catión y del anión. Y por último, intercambiamos esos estados de oxidación, es decir, el estado de oxidación del catión pasará a ser el subíndice del anión. Y el estado de oxidación del anión pasará a ser el subíndice del catión. Estos subíndices, si es posible, deben ser simplificados. Mejor veámoslo con un ejemplo. ¿Cómo escribir la fórmula química del cloruro de calcio? En primer lugar, identificar los elementos que conforman esa sal. Calcio, que va a provenir del hidróxido de calcio. El calcio solo puede tener un estado de oxidación posible, +2. Colocamos su símbolo y dicho estado de oxidación. El anión de dicha sal es el cloruro, es decir, el anión que proviene del ácido clorhídrico. En este caso,
escribimos el símbolo químico del cloro con el único estado de oxidación con el que participa en los ácidos hidrácidos, que es -1. Por último, intercambiamos estados de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? El +2 del calcio pasa como subíndice al cloro y el -1 del cloro pasa en valor absoluto como subíndice para el calcio. Y de esta manera nos quedaría escrita la fórmula química del cloruro de calcio. Y ahora continuamos en este video con las sales oxoácidas y oxisales. Comencemos con la nomenclatura. Para nombrar una oxisal por la nomenclatura tradicional, primero debemos identificar en la fórmula el anión y el catión y escribirlos en ese orden. Esto coincide con las sales aloides. El anión, en este caso, va a derivar de un oxoácido y por lo tanto vamos a sustituir la terminación oso por ito o ico por ato. Acá les dejo esta reglita mnemotécnica para no olvidarse cuándo va ito y cuándo va ato. Los prefijos per e hipo se mantienen. A continuación del anión vamos a nombrar el metal como tal si tiene un único estado de oxidación posible o si tiene más de un estado de oxidación, su terminación será oso o ico dependiendo si tiene el menor estado de oxidación o el mayor respectivamente. ¿Qué pasa con la nomenclatura de Stock? Bueno, primero vamos a nombrar anión y luego el catión, igual que en la tradicional. Pero ojo, aquí empiezan las diferencias. El anión, que por supuesto deriva de un oxoácido, siempre va a ver sustituida su terminación por ato. Pero entre paréntesis y en números romanos, vamos a colocar el estado de oxidación del no metal que proviene de ese oxoácido. Luego la preposición de y por último el nombre del metal como tal si tiene un único estado de oxidación posible o si tiene más de uno, vamos a colocar el nombre del metal seguido de, en números romanos, su estado de oxidación. Recuerden que siempre va entre paréntesis. ¿Lo analizamos con un ejemplo? Si tenemos esta fórmula, ¿cómo empezamos? Primero, identifiquemos catión y anión. El sodio, como es un metal, será el catión y el azufre y el oxígeno, como no metales, formarán parte del anión. El sodio proviene del hidróxido de sodio y puede tener solo un estado de oxidación posible. En el caso del anión, este debe provenir de alguno de los dos oxoácidos del azufre, el ácido sulfuroso o el ácido sulfúrico. ¿Cómo saber de cuál proviene? Bueno, dado que en esta fórmula tenemos 2 átomos de sodio, quiere decir que ese 2 vino de un -2 que tenía el azufre junto a los 4 oxígenos. A partir de ahí, considerando que un azufre más 4 oxígenos tienen que tener una carga global de -2 y que el oxígeno siempre va a participar con estado de oxidación -2, necesariamente el azufre tiene que tener estado de oxidación +6, que es un mayor estado de oxidación. Por lo tanto, este anión proviene del ácido sulfúrico. Al cambiar su terminación, nos quedará como sulfato. Y así, en la nomenclatura tradicional, el nombre de esta sal será sulfato de sodio. Mientras que en la nomenclatura de Stock será sulfato, porque recordemos que la terminación siempre es ato, entre paréntesis el estado de oxidación que tiene el azufre, en este caso 6, seguido de la frase de sodio, sulfato 6 de sodio. Analicemos más ejemplos para practicar. La primera de las sales que aparece en pantalla tiene al hierro, que es un metal y por lo tanto formará parte del catión, y al cloro y el oxígeno, que son 2 no metales y formarán parte del anión. El anión tiene un subíndice 2, quiere decir que ese subíndice proviene del estado de oxidación del catión. Por lo tanto, en esta sal, el hierro tiene estado de oxidación +2. En segundo lugar,
El hierro tiene como subíndice, que no aparece, 1. Eso quiere decir que el anión tenía una carga total de -1. Si sabemos que el oxígeno siempre tiene carga -2, como tenemos 2 oxígenos, necesariamente la carga o el estado de oxidación del cloro tiene que ser +3. Esto nos da el indicio que el anión proviene del ácido cloroso. Entonces, para la nomenclatura tradicional, el hierro tiene su menor estado de oxidación, +2, por lo tanto su terminación será oso. El cloro proviene del ácido cloroso, por lo tanto su terminación será modificada a ito, clorito. Como resumen, la nomenclatura tradicional nos indica que el nombre de esta sal será clorito ferroso. En el caso de la nomenclatura de Stock, la terminación siempre es ato del anión, por lo tanto será clorato, entre paréntesis y con números romanos, +3, que indica el estado de oxidación del cloro, de hierro, y entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación del hierro, que en este caso es +2. Aquí tenemos un próximo ejemplo, en donde el cobre es el catión y el carbono con el oxígeno forman parte del anión. El nombre de esta sal es, según la nomenclatura tradicional, carbonato cúprico, mientras que en la nomenclatura de Stock será carbonato 4 de cobre 2. El último ejemplo que les dejo es esta sal que tiene a la plata como catión y al fósforo y al oxígeno formando parte del anión. En este caso, el nombre de esta sal, según la nomenclatura tradicional, será ortofosfato de plata, mientras que en la nomenclatura de Stock será ortofosfato 5 de plata. Pueden ver unos cuantos ejemplos más que pueden utilizar de práctica. Estamos llegando a la parte final de este video y nos queda solo ver la formulación de las oxisales. Para eso vamos a seguir 4 pasos fundamentales. El primero es escribir el símbolo del catión que proviene de su hidróxido correspondiente, pero sin los oxidrilos. En segundo lugar, escribiremos el anión, que proviene del ácido oxoácido correspondiente, pero sin los hidrógenos. A partir de ahí, escribiremos en la parte superior de catión y anión los números de oxidación que presenta cada uno de ellos. Finalmente, intercambiaremos estados de oxidación, es decir, el estado de oxidación del catión pasará como subíndice del anión y viceversa. Si podemos simplificar los subíndices, estos deben simplificarse siempre. Sigamos estas reglas con un ejemplo. Si tuviésemos que escribir la fórmula química de la sal nitrato de calcio, ¿por dónde empezamos? Primero debemos escribir el catión, es el calcio, que es un metal. El calcio proviene del hidróxido de calcio, en el cual tiene un único estado de oxidación posible. Entonces escribiremos el símbolo del calcio con su carga, +2. El anión de esta sal se llama nitrato. Por su terminación ato, sabemos que el ácido del cual proviene este anión terminaba en ico y nitrato viene de nitrógeno, por lo tanto, este anión proviene del ácido nítrico. En el ácido nítrico, el nitrógeno actúa con su estado de oxidación +5. Por lo tanto, el anión que vamos a escribir está formado por un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. La carga total de este anión será -1. Y esa carga es la que le va a intercambiar al calcio y por lo tanto este quedará con un subíndice de 1, el cual muchas veces no lo escribimos. Por otro lado, el +2, que tiene como estado de oxidación el calcio, será intercambiado y pasará a ser el subíndice del anión nitrato. De esta forma nos queda la fórmula química del nitrato de calcio. Hasta aquí hemos repasado todas las herramientas y las reglas necesarias para nombrar y formular sales. ¿Les parece si practicamos? ¿Se animan a decir cuál es el nombre correcto de esta sal? Pausen el video, seleccionen la opción que crean que es la adecuada y luego despausen el video para ver la opción correcta. ¿Lo intentamos con esta otra? Aquí la respuesta correcta, nitrato de magnesio.
Los invito a que pongan pausa a este video y traten de escribir las fórmulas químicas de los nombres de las sales que aparecen a continuación. ¿Se animan? Una vez que hayan formulado todas las sales, despausen el video y podrán ver las respuestas correctas. Los desafío a colocarles los nombres a todas estas sales que ven a continuación. Pausen el video, escriban sus nombres y a continuación podrán ver las respuestas correctas. Espero que todo lo que hemos visto acerca de nomenclatura y formulación de sales aloideas y oxisales les haya sido de utilidad y ahora a seguir practicando. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Nos vemos en el próximo.